este instante en nuestro estado Zulia. No solamente está padeciendo el estado Zulia, el sur occidente de Venezuela está sometido a constantes cortes eléctricos. Hay en estos momentos un gran caos, un colapso total del estado Zulia. Madres sufriendo, niños sufriendo, calamidades. Han pasado noches de desvelo, noches y días de insoportable e inclemente calor, porque para nuestro estado Zulia la situación eléctrica no es un lujo, la electricidad es una necesidad, y hablo desde el corazón de tantos zulianos que están padeciendo en este instante, tantos que han fallecido por falta del servicio eléctrico. Un familiar muy cercano ayer falleció porque tuvo un colapso, porque tuvo un ataque cardíaco del calor, de la angustia que había pasado durante viernes, sábado y domingo, y ni siquiera le dio tiempo llegar a un hospital. Nuestro sistema de transmisión es totalmente inestable. La generación termoeléctrica de Termozulia tiene una capacidad instalada de 1.300 megavatios y solo dispone de 325 megavatios. Ramón Laguna, de 360 megavatios instalados, Ramón Laguna está completamente apagada. Rafael Urdaneta, con 272 megavatios, solamente dispone de 15 megavatios. Este es un problema gravísimo de déficit energético que tenemos en nuestra región. Amén de que solamente estamos siendo suministrados de energía eléctrica por las torres de transmisión que pasan por el puente sobre el lago, que no tienen ningún tipo de mantenimiento. La corrupción ha invadido también este sector y queremos que el pueblo sepa que lo que hoy estamos viviendo es producto de la corrupción del sector eléctrico, que no ha habido ningún tipo de mantenimiento. Quiero por favor que presenten el video que traje el día de hoy. Puede proyectarlo. Amigos, esa es la explosión en la termoeléctrica, la subestación de Veritas. Esa explosión fue producto de la falta de mantenimiento de esa subestación. Este es un televisor que se le quemó a un ama de casa, al igual que a muchas amas de casa y a muchas familias que en nuestra región hoy están padeciendo porque no hay ningún tipo de respuesta. En este instante no hay luz en el estado Zulia. En este instante hay más de 25 venezolanos presos, comenzando por el presidente de la Cámara Municipal, Carlos Armijo, nuestra amiga y compañera Mariyulis Urdaneta. Están presas porque fueron a manifestar frente a Corpo Elect con el pueblo zuliano, y resulta que al gobernador Omar Prieto no le gusta la protesta y abusiva y atropelladamente ha dicho que no se protesta en el estado Zulia. Pues nosotros el día de hoy presentamos una moción de declarar en emergencia eléctrica al estado Zulia y al sur occidente del país. E instamos al gobierno nacional a que tome medidas inmediatas para corregir esta situación de colapso y crisis que estamos viviendo en nuestro estado. Ya basta de mentirle al pueblo, ya basta que quieran seguir escurriendo el bulto de la corrupción. Señor Mota Domínguez, no responsabilice a otros, no responsabilice a Un Nuevo Tiempo u a otros partidos de la debacle que hay en el estado Zulia. Asuma su responsabilidad, asuma que no hay luz en nuestro estado porque sencillamente ustedes no han tomado las previsiones para suministrar del servicio eléctrico al estado Zulia y al occidente de toda Venezuela. Así que nosotros estamos presentes, dando la cara desde el Zulia para decirle a este régimen que ya basta,
y que le den respuesta a los venezolanos y a los zulianos. Muchas gracias. Gracias, diputada Nora Bracho. Tiene la palabra el diputado Freddy Paz. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la situación de la emergencia eléctrica en el estado Zulia se ha venido agravando día tras día. En el sur del lago, los municipios que conforman esta pujante región de Venezuela, la realidad no es distinta al resto de los municipios del estado Zulia y al resto de muchos estados de Venezuela. Los venezolanos realmente pareciera que nos hubiera caído una bomba en el sur del lago, porque cada día se complica más la calidad de vida de los habitantes de la región del Zulia y del sur del lago. Creíamos que solo los venezolanos estábamos confrontando la grave crisis política, económica y social que estamos viviendo, que los venezolanos estábamos realmente convencidos de que esta lucha solo estaba planteada en estos términos, pero que ahora se agrava aún más con la crisis eléctrica. Crisis eléctrica que paraliza el Zulia, que paraliza a Venezuela, que paraliza el sur del lago. Crisis eléctrica que afecta a los hospitales que no tienen planta para garantizar la vida y la salud de los venezolanos. Crisis eléctrica que nos deja sin internet, sin comunicaciones telefónicas y sin el servicio de agua potable. Vivimos un drama. Realmente todos los días se suspende el servicio eléctrico. Nosotros en el sur del lago tenemos 4 o 5 plantas termoeléctricas, de las cuales solo 2 funcionan. Las otras 3 están dañadas por falta de inversión, por falta de mantenimiento. Y no hay respuestas concretas para solucionar este drama que cada día afecta más la calidad de vida de los venezolanos. Por eso nos parece sumamente irresponsable que desde el estado Zulia el ministro de Energía vaya a nuestro estado no a darle solución a los problemas que confronta el pueblo de Venezuela, no a darle solución al problema eléctrico, sino a responsabilizar a terceros, de los cuales los únicos responsables son ellos, que lo controlan absolutamente todo. Aquí nadie se cree el cuento del saboteo. Invéntese otra, pónganse más creativos, den respuesta a los problemas de la gente, porque ciertamente la gente está harta de tanta corrupción, harta de atravesar por estas grandes dificultades que nos hacen cada día más difícil la vida. Por eso desde el Zulia levantamos la voz de protesta en nombre de ese pueblo que no tiene voz, para que el gobierno lo atienda y le dé respuestas inmediatas a la crisis eléctrica, a la crisis económica, a la crisis social que está afectando nuestra calidad de vida. Muchas gracias, presidente. Feliz tarde para todos. Gracias al diputado Freddy Paz. Tiene la palabra el diputado Rafael Ramírez. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, Junta Directiva. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Hoy lo primero que queremos hacer es solidarizarnos con nuestro pueblo del Zulia. Nuestro pueblo del Zulia, que en las últimas 72 horas ha tenido aproximadamente 20 horas de servicio eléctrico, porque ahora contamos el servicio al revés. Contamos las horas que tenemos luz y no las horas que no tenemos, porque es más las que no tenemos el servicio que las que gozamos del mismo servicio. Hoy queremos solidarizarnos con ese pueblo producto de la crisis que afecta al Estado, porque no es solo que padezcamos la crisis eléctrica, sino que esa crisis desencadena que ningún servicio público o que la mayoría de los mismos esté colapsado.
Nosotros tenemos en la mañana de hoy reportes de hospitales que estaban atendiendo a los pacientes fuera del mismo porque ni el calor y la oscuridad no permitían que eso sucediera en los hospitales. La mayoría de nuestros hospitales no tienen planta, por lo tanto la mayoría no tiene ningún tipo de servicio eléctrico. Pero si a esto le agrega la crisis de efectivo que vive el Zulia, en donde el gobierno nacional te decía que todo debías hacerlo por transferencia o a través de los puntos de venta, pues tampoco puede funcionar el comercio tal como lo registraba la Cámara de Comercio en la mañana de hoy, que anunciaba que el 30%, que solo está funcionando el 30% del comercio del Estado. A eso debemos agregarle la irresponsabilidad que caracteriza no solo al ministro que fue censurado por esta Cámara y que es sancionado a nivel internacional por hechos de corrupción producto de los ingresos que se robó en materia de energía eléctrica, sino que hoy se presenta al Estado a, como siempre, ellos lo controlan todo, pero no son responsables de nada. Como siempre, ellos nunca son los responsables de una crisis que ellos mismos generaron porque no atendieron a las termoeléctricas, porque le quitaron la independencia a las empresas de servicio eléctrico que teníamos en el Zulia, que ellas mismas se autoabastecían e incluso le vendían el servicio eléctrico a otros estados, sino que además de eso, por supuesto, los responsables no son ellos, sino que ahora somos los partidos políticos que hacemos vida en el estado Zulia, pero que no tenemos ningún tipo de injerencia sobre las plantas que ellos no controlan y ellos no atienden. Pero además de eso, queremos decirle que estos hechos vienen por la corrupción de haberse robado más de 40 millones de dólares sin que invirtieran en el servicio eléctrico y en la inversión que han debido hacer en el mismo. Nosotros, como lo dijimos ayer en el Zulia, manifestamos y ratificamos que acompañaremos al pueblo zuliano en todas las protestas de calle que quieran hacer, porque el artículo 68 es claro cuando dice que uno puede ejercer una protesta pacífica cuando tengamos un servicio como el que actualmente reposa en el Zulia, que no se está prestando y que ni siquiera puede funcionar en el mismo. Pero además de eso, queremos decirle a todo el estado Zulia que continuaremos no solo en la calle para efectos de protestar, sino que también haremos un gran censo que permita a todo el que haya perdido un artefacto eléctrico reclamárselo a Cuerpo Eléctrico. Y acompañamos la propuesta presentada por la presidenta de la Comisión de Administración y Servicios en cuanto a que se declare la emergencia eléctrica en el estado Zulia y se decida atender definitivamente un problema que nos está agobiando a todos, pero que hace que el Estado cada día más parezca una tortura. No, en la noche nos quitan la luz para que en el día estemos tan cansados que no podamos reclamar nuestros derechos. Eso es tortura, eso es violación de los derechos humanos, eso es un castigo al pueblo zuliano. Suerte, vamos a seguir fortaleciendo ese apoyo al Zulia y le ratificamos a todo el Zulia que lo estaremos acompañando en cada una de las protestas que se den a todo lo largo y ancho del Zulia. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez. Tiene la palabra el diputado Ángel Caridad. Ángel, puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, señor presidente, colega diputado, medios de comunicaciones y al pueblo de Venezuela en general. Bueno, en efecto, hablar de la crisis eléctrica es hablar del mayor descaro de corrupción que hemos vivido y que hemos sentido en este último tiempo en nuestro estado Zulia. Yo soy diputado por un circuito que reúne los municipios que en otra hora podíamos decir que era la potencia de la riqueza en nuestro hermoso país. Y, señor presidente, con su venia, si me tomo un minuto es porque vengo de la tierra donde nació la riqueza de este país, como lo es desde el Pozo Sumaque 1 en la población de Menegrande, estado Zulia, y donde estamos sufriendo la peor pesadilla en el servicio eléctrico. Y como cuando uno tiene que responderle a un gobernador y a un ministro que no creen que los zulianos somos tontos, sino que lo aseguran, uno tiene que responderles con pruebas en las manos. Yo quiero presentarle a ustedes cómo estuvo anclada a 650 metros de la población de San Timoteo una barcaza que le costó al Estado venezolano 140 millones de dólares
y que hicieron en el año 2011 y 2012 el mayor show presidencial. Por favor, la foto de la barcaza eléctrica. Puede proyectarla. Esa barcaza eléctrica se denominó Antonio Nicolás Briceño, la cual se instaló a 650 metros de la costa de la capital del municipio Baral. Esa barcaza le costó al Estado venezolano 140 millones de dólares. Y allí fue a parar el ministro Jessy Chacón y Argenis Chávez. Y hicieron un show cuando estaba la campaña presidencial del muy pronto expresidente Nicolás Maduro contra Enrique Capriles. Y nunca generó ni siquiera un solo megavatio. La otra foto, por favor. Siguiente foto. Allí está un video donde estuvo esa barcaza anclada. Ahí está el video del mismo sitio donde se muestran las puras bases de una barcaza que ya no existe, que se la tuvieron que llevar porque la desvalijaron, se quemó. Era tan obsoleta que se necesitaban 2 gandolas de gasoil para que la misma funcionase. Es decir, parte de la costa oriental y del sector andino se iba a quedar sin el combustible para darle respuesta al consumo de gasoil de esa barcaza. En ese video, que lamentablemente se observa vertical, ahí está la estación de San Lorenzo, donde se iba a generar los megavatios para darle 110, el 40% para la costa oriental del lago y el 60% para el estado Trujillo. Y hoy en día vemos que los 140 millones de dólares, sin contar las obras conexas, se fumaron. No existe, se lo robaron. Ahí está el saboteo de los dirigentes de Un Nuevo Tiempo y de Primero Justicia, señor gobernador Omar Prieto y señor ministro Mota Domínguez. Ahí está el saboteo, el robo de ustedes. Y rápidamente paso, con la venia suya, al proyecto de la termoeléctrica de Bachaquero, porque esto costó 850 millones de dólares. Adelante, por favor. Pasa la lámina rápidamente. Tenemos poco tiempo. Ahí se muestra rápidamente lo complejo de la inversión de la termoeléctrica de Bachaquero, con lo cual se iban a generar 550 megavatios para satisfacer la demanda de la industria petrolera y también de la comunidad de la costa oriental del lago. Allí también se robaron 850 millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que hubiésemos repotenciado todo el sistema de salud de la costa oriental del lago y parte del estado Zulia. Y quiero mostrarles rápidamente la foto de la termoeléctrica. Ya culmino con esto, señor presidente. Ahí está la termoeléctrica de Bachaquero. Y vemos rápidamente cómo en el 2014 fue el ministro Jessy Chacón a inspeccionarla y a decir que en un mes funcionaba. Bueno, este es el desastre y el saboteo. Y casualmente mañana en la Comisión de Contraloría denunciaremos formalmente el robo y vamos a solicitar que dicha comisión se traslade hacia el estado más potente de Venezuela. En otrora era realidad, hoy es pura palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra Adi Valero. Buenas tardes, Junta Directiva. Buenas tardes, colega parlamentario. Como diputada del Estado Mérida, también hay un problema y una crisis enorme en la crisis, lo que estamos tocando, crisis eléctrica. 23 municipios que hay en este estado, todos sufriendo por esta consecuencia, donde este régimen dice que es la guerra económica y de verdad no tienen tan cara dura de no decirle la verdad al pueblo. Afecta a la parte de salud, afecta a la parte de educación, afecta en todo el sentido esta situación de crisis de la electricidad. Aunque ellos no quieran que nosotros digamos todo esto aquí, en esta asamblea, que tenemos que decir y divulgar todo lo que está pasando en que nos concierne a nosotros, el Estado Mérida, la familia merideña pide y le exige al ministro de Electricidad y al director del Corpoelec que sean serios y que nos digan la verdad, el motivo
por qué esta circunstancia de esta falla eléctrica. Ya basta de que ellos le estén diciendo a la gente que esta es la guerra económica. No, no es eso, señores. El Estado Mérida, la familia merideña, le solicita al ministro de Electricidad y le exige al director del Corpoelec que le digan qué está pasando real con la crisis eléctrica en el Estado Mérida. Eso es todo, ciudadano presidente. Gracias a ustedes, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias a usted, diputada. Tiene la palabra para cerrar el debate el diputado José Luis Pirela. Me equivoqué. Tiene 3 minutos, diputado. Señor presidente, colegas diputados, el sistema eléctrico en Venezuela está colapsado. Generación, transmisión y distribución son el resultado de la negligencia y la corrupción de una cantidad de ministros ladrones que compraron planticas de guerra en lugar de corregir los temas de la generación y de la distribución y la transmisión eléctrica. Venezuela se apaga y comienza a apagarse por el Zulia. Ese ministro en un gobierno decente ya había sido destituido por negligente y por mentiroso. Este gobierno tiene en Bota Domínguez, como decimos los zulianos, un gran roñoquero que no es otra cosa que un gran cobero y un gran mentiroso. Aquí estamos viviendo en el Zulia los efectos de los apagones generales. El transporte paralizado porque las estaciones de servicio de gasolina no funcionan. El comercio paralizado porque no funcionan los puntos de venta y las transacciones o las transferencias. Aunado, por supuesto, al tema del efectivo, de la falta de efectivo circulante, porque las mafias controlan el efectivo también. Se trata de un alto nivel de deserción escolar porque los muchachos no duermen cuando no hay sistemas de ventilación y pasan la noche despiertos, afectados por el apagón y por la placa. La respuesta del gobierno son anuncios falsos y acusaciones mentirosas. Frente a la protesta del pueblo, el gobernador del estado, Omar Prieto, actúa como un esbirro de la dictadura en una escalada de represión, y hay una cantidad importante de heridos y de presos, incluidos 2 concejales de la ciudad y el presidente del Consejo Municipal, Carlos Armijo, y la concejal Mariyuli Urdaneta. Este esbirro, en lugar de señalar soluciones y de construir soluciones, se dedica a perseguir al pueblo y a los manifestantes y a acusar a la dirigencia política de oposición de los saboteos. Yo quiero anunciar aquí que está en serio peligro la permanencia del servicio eléctrico en el Zulia. Las torres de transmisión que están colocadas en el lago de Maracaibo están a punto de caerse por falta de mantenimiento. Y mañana saldrá el esbirro gobernador, el mafioso gobernador del Zulia, a decir que hubo un saboteo por parte de la dirigencia de la oposición. Queremos alertar al país desde esta Asamblea Nacional, la representación del Zulia, en el sentido de que el grave deterioro que experimenta el sistema eléctrico está colocando a Venezuela en un colapso. Venezuela se apaga lentamente y se comenzó a apagar por el Estado Zulia. Esta Asamblea Nacional debe hacerle seguimiento a eso y alertamos a los compañeros de la representación de otras regiones, como lo señaló la compañera de Mérida, que efectivamente el sistema eléctrico está entrando en una fase muy crítica y que afecta la calidad
de vida de los ciudadanos. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias al diputado José Luis Pirela. Los diputadas y diputadas que estén de acuerdo con declarar la emergencia en el sector eléctrico, particularmente en la zona occidental del país, centro-occidental, andina y occidental del país, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. El siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. No hay más ninguno, presidente. No habiendo otro punto, se declara cerrada la sesión. El día martes próximo es 1 de mayo, Día de los Trabajadores. No vamos a sesionar, pero invitamos a los diputados a acompañar a los trabajadores venezolanos en su justo reclamo. Hoy los trabajadores de Venezuela no tienen ningún motivo para celebrar, pero sí para reclamar y para exigir un cambio. El 60% del poder adquisitivo de los trabajadores se ha perdido producto de las políticas erradas de este gobierno. Los contratos colectivos del sector público no se discuten y no se aprueban. La deuda por pasivos laborales del sector público es enorme. Por lo tanto, lejos de celebrar, acompañemos a los trabajadores venezolanos en su justo reclamo. Y se convoca para el próximo día miércoles 2 de mayo a las 10 de la mañana a la comisión consultiva en la sede del Palacio Federal Legislativo. Es todo, señor. Se levanta la sesión. Bien, palabras del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina. Como ya lo informó y ustedes lo escucharon a través de nuestra señal VPI TV, ha culminado esta sesión ordinaria de el día de hoy. Por supuesto, estos 5 puntos que fueron debatidos luego que se solicitara la modificación del orden del día por parte del jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado Juan Guaidó, para discutir el tema de la crisis eléctrica que nosotros hemos venido también denunciando a través de toda nuestra corresponsalía en ese estado occidental. También se discutieron o ya iniciaron todo lo que tiene que ver con el trámite legislativo para estas 2 leyes que fueron el día de hoy ya introducidas en primera discusión: la ley de recintos carcelarios en Centro de Coordinación Policial, de calabozos policiales, y también la ley de semilla, una reformulación de la ley de semilla que ya está vigente dentro de la legislación venezolana. Como ustedes escucharon, no va a haber sesión el próximo martes, sino que se convoca para las comisiones el próximo día miércoles 2 de mayo. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es VPI TV.